Hola chicos, ¿cómo va? Bueno, llegamos al último teórico de, de esta unidad. Vamos a hablar un poquitito de lo que es la glucólisis anaeróbica, ¿sí? De todos aquellos procesos que pasan en ausencia de oxígeno. Entonces lo que vamos a ver en esta clase es un poco sobre la fermentación alcohólica, la fermentación láctica y otras posibles vías catabólicas de las que podemos terminar en estos procesos como veíamos en ese cuadro general al principio, ¿sí? Y nada, me encantaría estar tomando esa copa de vino en ese lugar en este momento, pero bueno, no queda otra. Bueno, recuerden este esquema que se los pasé muchísimas veces, ¿sí? Lo vamos a volver a repasar brevemente para que se les grabe. La cosa es que recuerden que la glucosa entra a la célula, traba en el proceso de glucólisis, ¿sí? Esa glucólisis culminaba en la formación de dos moléculas del piruvato. Y acá la particularidad era que tenía dos opciones. O entraba a la vía aeróbica o entraba a una vía anaeróbica. Obviamente, como lo expliqué previamente, a nivel de efectividad energética y de ganancia energética y de ganancia de ATP, la vía aeróbica es la ideal. Recuerden que en el teórico anterior les dije que por cada molécula de glucosa íbamos a generar 38 moléculas de ATP. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa en ausencia de oxígeno, tanto en animales, en humanos como nosotros, como en otro tipo de microorganismos, ¿sí? Recordamos que la glucólisis se produce en el citoplasma y que el ciclo de Krebs y el resto de la respiración se produce dentro de la mitocondria. Bueno, ¿qué va a pasar con la fermentación? Se produce en el citoplasma al igual que la glucólisis, ¿sí? Entonces, acá hay que destacar una sola cosa. Una vez que el piruvato se encuentra en ausencia de oxígeno, ¿por qué se puede encontrar en ausencia de oxígeno? Hay que hablar de dos cosas. Primero, si se produce en nosotros, bueno, tendríamos que pensar en qué situaciones podemos llegar a tener una depresión de oxígeno. El ejemplo fisiológico y más típico es el ejercicio físico, en el cual la demanda de oxígeno muchas veces supera a los requerimientos del mismo, si bien aumentamos la frecuencia respiratoria, aumentamos el gasto cardíaco, muchas veces para la fibra muscular no es necesario y sus demandas son mucho mayores. Bueno, en ese proceso la glucosa que va a estar ingresando al músculo se va a encontrar con una depresión local de oxígeno y no le va a quedar otra que entrar a la glucólisis anaerobia. ¿Qué se va a producir en la fibra del muscular, de la célula muscular, de los miocitos, en esa glucólisis anaeróbica? Bueno, básicamente se van a producir ácidos de tipo orgánicos, principalmente el ácido láctico. El ácido láctico que se produce a nivel muscular, nosotros lo podemos referir como aquellas molestias de dolor y de fatiga muscular en el ejercicio físico que se producen por una disminución del pH al aumentar la acidez del mismo. Y el otro ejemplo es el que se produce en los microorganismos, por ejemplo, en los hongos, levaduras que se encuentran en la uva, ¿sí? Cuando se la hace fermentar a la misma en un medio anaeróbico, sin oxígeno, esos hongos que son facultativos, que son anaerobios facultativos, significa que viven en presencia de oxígeno como en ausencia de oxígeno, y si hay oxígeno lo utilizan y si no lo hay lo fermentan, ¿sí? Bueno, entonces vamos a explicar un poquito más detallado estas dos que les acabo de decir. Acá tenemos la fermentación alcohólica, ¿sí? Luego de ingresar a la glucólisis anaerobia, ¿ven? Tenemos la glucosa, ¿sí? Y la vamos a finalizar en las dos moléculas de piruvato, y como ese piruvato se encuentra sin oxígeno, se van a formar moléculas de acetaldehído en un medio anaerobio con liberación de dióxido de carbono como metabolito intermedio. Y ese acetaldehído se va a transformar en etanol, ¿sí? Por un proceso químico,
¿Y cuál es la importancia de esto? Que en este proceso se regenera NAD a partir de NAD reducido, el cual puede ser reutilizado en una futura glucólisis aeróbica, lo cual es muy importante para las demandas energéticas futuras ante una depresión inicial, ¿sí? Si bien acá estamos hablando de una cuestión de microorganismos, bueno, no influye en nosotros, pero este es el mecanismo por el cual se produce el alcohol de las bebidas alcohólicas. El ejemplo más típico es el del vino. En la fruta, en la uva, existen hongos, como les decía recién, que son facultativos, o sea que ante presencia de oxígeno lo consumen, pero ante ausencia del mismo fermentan, y fermentan los azúcares, o sea, todos los hidratos de carbono procedentes de la fruta, de la uva, los cuales van a ingresar a este ciclo y por proceso de anaerobiosis, esos microorganismos van a fermentar dichos azúcares en alcohol, y ese es el mecanismo por el cual se produce el alcohol que tomamos en el vino. Muy interesante, ¿no? Y el otro proceso, que es como le comentaba recién, que bueno, más o menos ya se los expliqué, que es la fermentación láctica, la que se produce en nuestros músculos en el ejercicio físico intenso ante las demandas de oxígeno por aumento de requerimiento, ¿sí? La función es la misma. Básicamente, una vez que se produce el ácido láctico, este ácido láctico luego puede recircular a nivel hepático y ser transformado nuevamente en glucógeno. Recuerden que el glucógeno es la reserva de glucosa de nuestro organismo, se encuentra principalmente en hígado y en músculo, ¿sí? O sea, si bien altera el medio, disminuye el pH por aumento de la acidez, el mismo ante la reincorporación del oxígeno luego de esa demanda, es reenviado al hígado, el cual lo va a metabolizar en glucosa o en glucógeno nuevamente, ¿sí? Lo importante de este ciclo es lo mismo que les expliqué recién, es la regeneración del NAD, que va a ser reutilizado en una glucólisis futura, ¿sí? Y recuerden que la importancia del mismo, porque es el que va a llevar a la fosforilación oxidativa a todos los electrones y protones que se desprendan de la misma. Lo importante que podemos decir con esto es que si bien la glucólisis anaeróbica no es muy efectiva, puede ser ese último cartucho que le salve las papas en algún momento de requerimiento máximo y no tengamos ninguna molécula de ATP. Bueno, este tipo de glucólisis anaeróbica va a aportar un 5% de lo que aporta la glucólisis aeróbica. ¿Recuerdan que dijimos que la glucólisis aeróbica nos iban a dar 38 moléculas de ATP? Bueno, la fermentación láctica nos van a dar tan solo 2 moléculas de ATP. Pero bueno, son 2 moléculas de ATP que ante una situación extrema o de riesgo pueden ser muy útiles en ese momento cuando la demanda de oxígeno supera a la oferta, básicamente. Y lo último que les quería mencionar era volver un poco a este cuadrito, que es como el que les presenté al principio de las vías, solo que está un poquito más reducido, ¿sí? Nosotros estudiamos básicamente esta gran vía, ¿sí? Que es la de los hidratos de carbono, es la vía como más recta, ¿sí? Que culmina la fosforilación oxidativa. Bueno, lo importante es decir que los otros metabolitos también van a participar en estos procesos cuando los requerimientos son máximos. Recuerden que los polímeros más grandes de hidratos de carbono son el almidón y el glucógeno. El almidón son la reserva de glucosa vegetal, ¿sí? Es la que comemos en las harinas, por ejemplo. Y el glucógeno es la reserva de glucosa que poseemos nosotros, ¿sí? El glucógeno son muchas glucosas juntas, unidas, que se almacenan en el hígado y en las fibras musculares sobre todo, que el cual se va a hidrolizar a glucosa, que luego puede ser degradada obviamente por glucólisis y por respiración para obtención de ATP. ¿Qué pasa con las proteínas? Si bien la función de las proteínas no es aportar energía al cuerpo, como les decía recién, las demandas pueden superar a la oferta de hidratos de carbono en ciertos momentos y las proteínas pueden emplearse para producción de energía, pueden ingresar al ciclo de Krebs, pero esas proteínas deben ser escindidas en sus unidades elementales, que son los aminoácidos.
hagan como una analogía, piensen que una proteína es una pared de ladrillos y cada ladrillo es un aminoácido, es la unidad esencial y básica de una proteína, ¿sí? Una vez que se llega a ese aminoácido constituyente, pueden ser reducidos y pueden ingresar al ciclo de Krebs en algunas partes. Y las grasas básicamente van a ser escindidas en glicerol y en ácidos grasos, y ese glicerol se convierte en gliceraldehído trifosfato, que es un metabolito intermedio de la glucólisis, ¿sí? Recuerdan que en la glucólisis eran 9 pasos para pasar de glucosa a piruvato. Bueno, uno de los metabolitos intermedios, que lo pueden ver en el paso a paso del libro, como se los mencioné, es el gliceraldehído trifosfato, que también puede proveer del glicerol de los triglicéridos de las grasas, ¿sí? Entonces, ese es un mecanismo alternativo de obtención de energía, no solo por hidratos de carbono, sino también por grasas y por proteínas, que como les decía recién, no es lo ideal, pero ante el aumento de la demanda de energía, uno puede agarrar todos los sustratos que tiene en el cuerpo y convertirlos en energía indudablemente, ¿sí? Bueno, y acá termina por completo esta unidad. Espero que les haya sido útil y bueno, lean, nos vemos en las clases teóricas y nos vemos en las clases virtuales próximamente. Un saludo y que anden muy bien.